Hola a todos y a todas y bienvenidos una semana más al podcast de La Maleta de Carla. Si es la primera vez que escuchas este podcast, yo soy Carla Llamas, periodista de viajes, autora del blog lamaletadecarla.com, y en este espacio hablamos de viajes, de sostenibilidad y de emprendimiento. Para presentar a mi invitada de hoy, quizá tenga que decir algo así como «Aló Miami». ¡Aló, Belén Miami! Montalvo, bienvenida. ¡Aló Miami! Eso es lo que me dice mi madre todos los días cada vez que la llamo. Me dice «Aló Miami». ¿Qué tal, Belén? Muy bien, encantada de que me hagas esta entrevista. Estoy un poco nerviosa y todo, la verdad. No me lo creo. Esto sí que no me lo creo. Estoy un poco nerviosica. Bueno, si estáis escuchando este podcast desde el futuro, el coronavirus sigue con nosotros, por eso estamos grabando este podcast a distancia, si no probablemente estaría frente a frente con Belén, habríamos desayunado bagels con queso crema, habríamos dado un paseíto por Miami Beach, por cualquier otro rincón de Miami, y ahora estaríamos tranquilamente grabando con su perro Pancho, mirándonos ahí con cara de extrañado, ¿esta quién es? Pero bueno, eso no va a pasar, al menos no va a pasar hoy. No. Pero, bueno, yo estoy en Barcelona, ella está en Miami, claramente, en casita, confinadas. Lo primero, cuéntame qué tal estáis llevando el tema del coronavirus en Miami. Bien, lo llevamos con resignación. La verdad es que las medidas son escasitas y pro capitalismo, que es lo que pega aquí, ¿no? Entonces, pues están intentando que todo sea lo más normal posible. Bueno, pues ya empiezan a abrir comercios, han empezado a abrir los parques esta semana. Da la sensación de que las cosas van a intentar volver a la normalidad, a ver si el virus nos deja, porque es eso, que por mucho que nosotros queramos volver a la normalidad, el dinero no manda la salud. Entonces, bueno, pues de momento nosotros en casa estamos haciendo un confinamiento más extremo que la media de Miami, intentando colaborar, la verdad. Pero no sé, pues por poner un granito de arena por todas aquellas personas que son unas irresponsables, igual que estamos viendo las imágenes en España. O sea, aquí también hay calles con muchísima gente o grupos que quedan, adolescentes que quedan todas las tardes. O sea, eso sigue ocurriendo y no va a dejar de ocurrir. Entonces, a ver si tenemos un poquito de suerte y el virus se debilita, porque eso es lo único que podemos esperar. Pues sí, porque la vacuna parece que va a tardar un poquito. De todas maneras, tenéis comercios abiertos, supermercados abiertos, no tenéis un confinamiento obligatorio, podéis salir. Podemos salir. Sí, y los supermercados, por ejemplo, o sea, a ver, no todos los comercios están abiertos, solo los esenciales. Lo que pasa es que, claro, el concepto de esencial aquí es bastante abierto, porque, claro, tú vas a un supermercado tipo, pues un Walmart, ¿no? Por ejemplo, que Dios me libre ir al Walmart, pero imagínate que vas al Walmart, claro, el Walmart es como 2 veces un Carrefour, ¿no? O sea, realmente tiene de todo y no hay pasillos que estén cerrados. O sea, todo puedes comprar cualquier cosa que se te antoje en un Walmart en cualquier momento, 24 horas al día, porque abre 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, realmente solo los comercios más pequeños, los comercios más débiles, son los que se han tenido, pues eso, se han visto obligados a cerrar. Y es una pena, pero la verdad es que como la mayoría de las cosas aquí son franquicias, tampoco se ve mucho, ¿sabes? No existe la boutique de Pepi y la voz de Pepi cerrando, porque Pepi seguramente está presente en 39 estados, ¿sabes? ¿No? Entiendo que no has bebido lejía, eso No. Lo tenemos controlado, ¿no? Sí, me he controlado. Mira que, o sea, estuve a punto, ¿no? Porque como el presidente nos recomendó aquello, ¿no? Pues estaba entre inyectármelo y beberla, pero al final no, al final me rajé. De verdad, como este presidente es de mucho más tiempo, te la vas a tener que acabar bebiendo para no aguantarle. Sí, voluntariamente al final, ya, venga, sí, ya no puedo más. No puedo más, por favor, sáquenme de aquí. Bueno, os voy a contar un poquito más de Belén para los que no la conozcáis todavía. Belén estudió periodismo en Madrid, pero vive en Miami desde hace unos años y ahí es donde abrió su blog, redes sociales, ahora podcast también bajo el nombre Aló Miami. Y en los 3 espacios su único objetivo es contar cómo es realmente la vida en Estados Unidos para contribuir un poco a desmitificar el sueño americano. Yo quiero que para contar la historia desde el principio nos cuentes por qué te fuiste a vivir a Miami. ¿En qué momento tomas la decisión y por qué? Vale, pero una cosa, no soy periodista, soy publicista. ¿Publicista? Yo hice publicidad y relaciones públicas y no hice periodismo porque me pareció muy complicado no meter la pata.
siendo periodista. Lo es. No, sinceramente admiro mucho a los periodistas que son muy buenos, porque me parece que es muy complicado no tener una opinión o no dejarte llevar por una opinión, y por eso no hice periodismo, hice publicidad para que directamente, si se me tiene que ver el plumero, que se me vea. Pues yo es como que siempre he pensado que habías estudiado periodismo, no sé, siempre te había tenido como muy encasillado en ese papel. Debe ser porque como también tú comunicas a la cámara y tal, pero bueno, que no pasa nada. Fe de ratas, ¿eh? Fe de ratas. I stand corrected. Eso es. Muy bien. Entonces, ¿en qué momento tomas la decisión y por qué? ¿Por qué te vas a vivir a Miami? Pues verás, yo siempre había querido vivir en Estados Unidos. Desde que era adolescente, mis padres me mandaron a estudiar aquí a Estados Unidos. Primero me mandaron a Irlanda a aprender inglés y luego me mandaron a Estados Unidos. Yo feliz de la vida, porque yo creo que el sueño de todo adolescente es estar en Estados Unidos. Y además tuve muy buenas experiencias con familias maravillosas y obviamente idealicé Estados Unidos como la que más. Cuando terminé mi carrera y empecé a trabajar en España, yo siempre había tenido como la fijación de en algún momento voy a vivir en Estados Unidos, y empecé a buscar muy activamente venirme en el año 2007. Empecé seriamente a echar currículums. Ya echaba lo de la lotería de la Green Card y tal, pero activamente buscando trabajo. En el año 2007 tuve mi primera entrevista para un puesto en Nueva York, y luego un par de años después tuve una entrevista para un puesto en Chicago, y por fin en el año 2013 conseguí venir a Miami, que era lo que había. O sea, yo no quería venir a Miami, quería ir a Estados Unidos en general. ¿Por qué? Por eso, porque yo sinceramente durante muchos años en mi vida pensé que todo lo de Estados Unidos era mejor que España. O sea, así, de blanco y negro. O sea, España era negro, Estados Unidos era blanco, todo era mejor en Estados Unidos, la publicidad es que es mejor en Estados Unidos, la calidad de vida es que es mejor en Estados Unidos, y no me planteaba quedarme en España, aparte de que yo tenía una vida que no me estaba gustando mucho en España, entonces era como la salida. Y no me planteé irme a otro país por eso, porque pensé que qué mejor país que Estados Unidos. Y así fue. Esa fue la decisión. Me costó muchísimos años, ya te digo, desde el año 2007 hasta el 2013 que lo conseguí. Y tú siempre cuentas que te mudaste porque tenías una oferta de trabajo sobre la mesa, que nunca te hubieras ido sin trabajo. No. Dices que el proceso fue muy largo. Imagínate que hay alguien que nos está escuchando que quiere hacer ese proceso. ¿Hay algún consejo que les pudieras dar? Sí. Siempre digo lo mismo. Yo nunca me habría venido sin trabajo, jamás. Y ahora que sé más de Estados Unidos, o sea, fíjate que no me habría venido sin trabajo, incluso teniendo completamente idealizado este país. Ahora que sé cómo es la realidad en Estados Unidos, ni de coña me vengo yo sin un trabajo, con todo firmado, con un seguro médico que cubra todo, con todo bien clarito. Venir sin trabajo aquí puede ser un suicidio. O sea, estamos hablando de que no es que vayas a estar igual que en España si es que no tienes trabajo en España, es que vas a estar peor. Vas a estar peor porque si te rompes una pierna, significa que vas a pasar a deber a Estados Unidos $400.000, así, de repente, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? O sea, si tienes un ingreso hospitalario, pues ya, estás acabado. Entonces no te puedes arriesgar a eso porque nunca sabemos cuándo nos vamos a partir una pierna, es así de sencillo, cuándo vamos a tener una apendicitis. Entonces, tener los papeles firmados es fundamental. Yo tuve la suerte de que a través de mi empresa, yo trabajaba por aquel entonces en una multinacional, y vi, o sea, en todo este proceso de buscar trabajo, yo buscaba trabajo en distintas empresas, ¿no? Y poco a poco, un poco ensayo-error, me di cuenta de que era muy difícil conseguir que una empresa te patrocinase, ¿no? Porque siempre, hay un montón de ofertas de trabajo en Estados Unidos, entonces te da esperanzas de que puedes ser tú una de las candidatas, o por lo menos vas a tener acceso a una entrevista, y lo que te das cuenta es de que no, siempre hay un formulario, y una de las preguntas del formulario siempre es: ¿tienes derecho legal a trabajar en Estados Unidos o necesitas que te patrocinemos? Esa pregunta está siempre ahí. ¿Y qué pasa? Que no tienes, y confías en que la empresa te pueda patrocinar. Sí que es verdad que antes existía una manera bastante fácil, nunca ha sido súper fácil, pero existía una manera bastante fácil de que una empresa, si quería, te patrocinase.
A día de hoy es prácticamente imposible. O sea, estamos hablando de... Tienes un 95% de posibilidades de que no te vayan a patrocinar. Entonces, yo tuve la suerte de que trabajaba en una empresa multinacional y a través de las empresas multinacionales, cuando tienen oficinas en distintas ciudades, pueden optar a un visado que es como si fuera una transferencia de talento. En plan, pueden decir, no, mira, es que en Estados Unidos no encontramos a una persona de estas características y nos hemos tenido que ir a una filial a conseguir a la persona. Eso que yo conseguí, a día de hoy con Trump es más difícil porque ha cambiado la ley un poquito y es todavía más difícil. Por aquel entonces era difícil porque tenías que llevar un mínimo de un año en la empresa y tenían que justificar a través de su despacho de abogados que no había hoy una persona en Miami que pudiese hacer lo que hacía yo. Entonces, realmente las posibilidades de venir legalmente a trabajar a Estados Unidos son difíciles. La mayoría son a través de empresas grandes y también hay que tener cuidado, y esto siempre se lo digo a la gente que ya está en proceso de, pues parece que sí, que tengo una opción. Tened mucho cuidado porque aunque sea la empresa grande y aunque sea la empresa que te ha tratado bien toda tu vida en tu ciudad de España, se va a aprovechar de ti. O sea, un visado son unas esposas y ese visado te va a obligar a trabajar para esa empresa todo el tiempo que quiera esa empresa, con las condiciones que quiera esa empresa. Entonces, por muy bonito que te vendan la posición en Estados Unidos y que te van a pagar esto y que te van a pagar lo otro y que tal y que cual, ten en cuenta de que es muy probable que no te quieran luego subir el sueldo o que te obliguen a trabajar horas extras. O sea, cosas que es un poco la esclavitud del siglo XXI porque totalmente. Porque no te puedes ir y porque de repente tu vida la tienes en ese país y estás 100% atado a una sola empresa. Con este tipo de visado, te digo que es el visado tipo L, que es el de la transferencia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con todo eso. Yo siempre digo, pensarlo muy bien, muy bien. O sea, una cosa es tener ganas y otra cosa es... Yo tenía ganas ciegas. A mí me daba igual lo que me ofreciesen, que lo aceptaba. Y creo que eso es un error. Entonces, quizá las personas que se lo estén planteando, que se informen bien, por lo menos para que si realmente se lanzan, que sepan a lo que se están enfrentando, ¿no? Y sobre todo con el presidente actual de Estados Unidos, que como que pone aún más trabas. Igual la solución es casarse con un americano. Esa es la solución. Ni siquiera esa es la solución. Yo, de hecho, todavía estoy esperando a que me resuelvan los papeles, a pesar de llevar 3 años ya casada con un americano. O sea que ni siquiera a día de hoy es tan fácil como eso. Es muy complicado. Aparte de que aquí, bueno, y especialmente en Miami, hay tanto fraude con el tema de casarse con un americano que claro. Lo que tienes que hacer es demostrar que tu matrimonio es válido. O sea, la presunción de inocencia aquí es al contrario. Es presunción de fraude. Y tienes que demostrar que tu matrimonio es real. Entonces es alucinante, sí, la verdad es que yo no... ¿Tú tuviste que hacerlo? No, yo todavía estoy en el proceso. Yo todavía estoy demostrándolo. Tú estás demostrando que estás... Oye, ahora es cuando descubrimos que Aló Miami es en realidad... La tapadera. Es la tapadera. Voy a pedir a todos los followers que por favor escriban una carta a Inmigración de Estados Unidos diciendo que sí, que parece que nos queremos. Parece que sí, ¿no? Han visto visos de amor en algún estudio. Sí, de verdad. Oye, y a pesar de irte con trabajo a Estados Unidos, esos primeros meses, ¿qué tal? ¿Te fue fácil adaptarte a la vida en Miami? Sí, fue fácil, sí, la verdad es que, bueno, yo venía con muchísimas ganas, te puedes imaginar. Yo venía como una moto y fue maravilloso. El primer año fue maravilloso. Realmente yo venía de haber estado, o sea, yo estaba casada en España y de repente venía a vivir sola por primera vez en mi vida y me lo tomé como, o sea, yo me sentía como de Erasmus. La liberación. Me sentía libre, sí, me sentía libre. Pude elegir mi casa, pude elegir mis muebles, hacía lo que me daba la gana, comía lo que me daba la gana, era libre. Entonces me encantó y me adapté muy fácilmente y me recibieron muy bien. La verdad es que las compañeras que tenía en la empresa en la que trabajaba por aquel entonces me recibieron con muchísimo cariño. La mayoría de ellas eran colombianas o venezolanas. La verdad es que tuve una llegada muy buena. Realmente la bofetada de realidad no llegó hasta pasado el año. Al principio es todo muy bonito y realmente es eso que también desmitificar Estados Unidos lleva su tiempo. No es una cuestión
no es una cuestión de llegas y ya de repente te empiezas a dar cuenta de que esto no es tan fácil. No, puedes incluso estar en una burbuja durante muchos años y no darte cuenta de las cosas negativas. Entonces yo estuve en mi burbuja de felicidad más de un año. A partir del año fue cuando empecé a ver cosas que no me cuadraban, que no me gustaban en relación a mi empresa. Incluso mi propio visado tenía una cosa muy oscura que habían hecho. Me estaban empezando a explotar. Había algunas cosas que me empezaron a chirriar, ¿sabes? Pero fue muy poco a poco, fue muy progresivo. Bueno, ahora entraremos más en detalle en el tema de desmitificar Estados Unidos, pero sí que es verdad que hay un post de los primeros que escribiste en el blog sobre cuando vivías sola en Miami y pusiste una de las habitaciones de tu piso en Airbnb. Me gustó mucho ese post y yo creo que tú también disfrutaste mucho de la experiencia. Me gustaría que nos lo contaras. Bueno, para atreverme yo a alquilar una habitación a través de Airbnb tuvieron que alinearse los astros casi, porque yo vivía sola por aquel entonces y me daba terror. Llevaba ya 3 años en Estados Unidos. En aquel momento de mi vida es que estaba todo patas arriba. Yo vivía en un piso de 2 dormitorios porque cuando me separé, mis padres me insistieron en que me cambiara de dirección y, bueno, cambiara de aires rápidamente y me mudé a un piso más grande porque ellos me estaban apoyando un montón y pasando largas temporadas en Miami por aquel entonces cuando yo estaba un poco mal. Entonces, aquí cuando alquilas te comprometes a estar 1 año en ese piso y si te vas antes tienes que pagar una penalización. Yo había pagado la que correspondía al apartamento anterior y cuando decidí mudarme con Adam, con Jack y marido, tuve que esperar unos 3 meses para poder irme de allí y que no me cobrasen esa multa. Es que estamos hablando de una multa que eran varios miles de dólares, era una pasta. Así que puse la habitación de mis padres, sin ellos dentro, claro está, estaban en España, en alquiler. Se entiende que tus padres no iban incluidos en el precio. No, ¿te imaginas? Entonces, claro, yo puse la habitación en Airbnb con ánimo de sacar algo de dinero durante esos meses, pero la verdad es que estaba aterrada. Es que, o sea, Adam vivía lejos de mi casa y no era viable que estuviese allí conmigo, así que era dormir con gente desconocida bajo el mismo techo, darle la llave y con Pancho, claro está, y que pudieran entrar y salir como ellos quisieran, ¿no? Entonces, la verdad es que estaba aterrada. Tuve muchísima suerte porque la primera persona que me contactó estaba igual de aterrada o más que yo. Un momento. Pausa. Se ha oído como una claqueta. Esto, es que hay un... Espera, voy a cerrar Skype. Ah. Es esto. Es mi Skype, ya está. Vale. Ya no tengo nada que suene, creo. No, ya está. Yo creo que tampoco. Vale, sigue por ahí. Espera, que voy a... ¿Qué hora tienes allí? ¿Qué son? ¿Las 4? Las 4. Espera, que voy a... Ya he cerrado el email por si acaso no vaya a sonar el email también. Vale, ya está. Esta chica era venezolana y estaba alojada en un hotel que estaba a una manzana de mi casa. Entonces ella cuando me escribió, por ahí un chat en Airbnb, me escribió y me dijo, oye, mira, es que yo estoy en este hotel y me van a cobrar de más porque venía un festivo y le iban a subir la tarifa de ese hotel donde estaba alojada. Entonces me dijo, claro, y es que yo no he hecho esto nunca, me han recomendado Airbnb, pero me da miedo, ¿no te importaría quedar conmigo antes de nada? Y yo, no, claro, es que de hecho te lo iba a ofrecer yo. Mira, hay un Starbucks al ladito de tu hotel, si quieres nos tomamos un café y nos conocemos. Y así fue, tuve una cita ciegas con mi inquilina número 1 y nos terminamos convirtiendo en amigas. Estuvimos muchísimo tiempo juntas y nos servimos las dos de paño de lágrimas, además, construimos una relación y ella fue la persona a la que le tengo que agradecer que luego yo tuviese el valor de sin ningún problema meter a todo tipo de gente en mi casa. O sea, es que he metido a hombres, mujeres, parejas de todos los tamaños, colores y formas y no he tenido nunca ningún problema. O sea, realmente cuando yo me terminé mudando con Adam, porque el piso de Adam tenía un solo dormitorio por aquel entonces, que si no, habría seguido alquilando una habitación por Airbnb porque me pareció una experiencia súper enriquecedora. Qué guay. La verdad es que si queréis leer el artículo os lo dejaré enlazado en el post que acompaña al podcast porque a mí me encantó, sobre todo la conclusión tan optimista, tan positiva, ¿no? De que hay gente buena en todas partes. Uh-huh. Es que me encantó, sí. De verdad.
Bueno, estábamos comentando, llevas viviendo en Miami desde 2013, pero siempre que tenéis la oportunidad os escapáis a conocer otros lugares de Estados Unidos. Me gustaría que me dijeras si hay alguno de esos sitios que hayas conocido que te guste especialmente. Sí, escapadas. ¿Escapadas de Florida, dices? No, de Estados Unidos. Ya, yo tiro ya a todo el país. Bueno, a ver, sí. De más cerca a más lejos, yo diría que la escapada que más he disfrutado fue cuando fuimos a San Petersburg, aquí en Florida. Es que esa zona es preciosa, ¿eh? Fue un sitio que dije, pero bueno, ¿y este pueblito? Porque estoy tan acostumbrada a que la gente de aquí en Miami me vendan, ay, tienes que ir a Naples, o tienes que ir a Fort Lauderdale, o tienes que ir, y es como, llegas, o tienes que ir a Los Cayos, llegas y la decepción, ¿no? La decepción porque al final, quieras que no, nosotros, yo creo que los españoles tenemos el listón muy alto y a poco que vayas a un pueblito costero, jolines, es que los pueblitos costeros, es que no hay pueblito costero feo en Asturias, en Cantabria, en Cataluña, o sea, es que es como, ¿de qué estamos hablando? O los pueblos blancos, cualquier pueblito tenga lo mínimo, ya tiene su encanto. Aquí las cosas no tienen encanto. O sea, aquí tú vas a un sitio como es Cocoa Beach, que dices, joder, que se llama Cocoa Beach, ¿sabes? ¿No? O sea, la playa del Coco tiene que ser un paraíso. Y te das cuenta de que no tiene encanto. Es una playa y ya está. Entonces, cuando llegas a un sitio como San Pete y ves que no hay apenas franquicias, que son todo comercios pequeños, gestionados por gente de allí, que ves que hay un montón de arte urbano, que ves que hay un museo Dalí en pleno Florida, donde Cristo perdió el gorro, te encuentras un museo Dalí, ¿no? Jolines, qué sitio más bonito, y me encantó, la verdad es que me encantó. Y luego de Estados Unidos, pues como precisamente por mi situación legal de espera de la Green Card, he tenido varias temporadas en las que yo ahora mismo, por ejemplo, tengo un permiso para viajar, irónicamente porque justo me llegó después del confinamiento. Pero ahora no te vale de nada. Pero ese permiso caduca. Entonces, en las temporadas en las que ha caducado y no me había llegado el permiso nuevo, no he podido salir del país. Por eso llevo un par de años ya sin ir a España. Entonces, durante ese tiempo hemos hecho mucho turismo local. Y la verdad es que me ha encantado hacer ese turismo local. Y de hecho, ahora que tengo el permiso para ir a España, me muero de ganas de ir a España, pero quiero seguir visitando lugares recónditos de Estados Unidos. Por ejemplo, el viaje que hicimos el año pasado que atravesamos Wyoming, que es un sitio que no tiene nada, pero llegamos al Parque Nacional Custer, que está en South Dakota, y vimos bisontes y tal. Eso fue una maravilla. O sea, realmente es algo muy único. Es que Estados Unidos es un país precioso. Y para visitarlo de turismo, yo recomiendo Estados Unidos para dos cosas. Uno, para hacer turismo todo lo que podáis. Y dos, para experiencias, en plan un año escolar o un año de profesor visitante. O sea, para periodos cortos, vivencias, experiencias, esto es una maravilla. La verdad es que sí, además tengo la sensación de que siempre pensamos en Estados Unidos como en Los Ángeles o California, un poco la ruta típica, la costa oeste, o Nueva York, o como mucho Miami. Sí. Pero poco más, y la verdad que yo tengo muchísimas ganas de conocer así otros estados que son un poco menos conocidos, pero que pues estoy harta de ver fotos y estoy harta de ver documentales o de ver gente que los enseña en stories, claro. Y pienso, jolín, bueno, es que es muy grande, es que al final... El problema que tiene es eso, que es muy grande. Entonces, a poco, en cuanto te metes en la América profunda, son muchas horas de coche para ver tres cositas. Y lo mismo pasa incluso en Miami. O sea, de lugar de interés a lugar de interés dentro de la propia ciudad de Miami, tienes que coger coche, tienes que chuparte media hora de atasco o una hora de atasco hasta que llegas a ver algo, ¿no? Entonces, es como que para el turista europeo que viene con su jet lag y viene con sus días contados, es más difícil. O sea, y además, tema de transporte público... Pero, exacto. Y luego no hay muchas opciones, que al final, por ejemplo, a Jackie marido le gusta mucho el tren. Le gusta mucho el tren porque le parece súper exótico. Y le parece súper exótico. Y yo hay muchas veces que he buscado, en los últimos viajes que hemos hecho de Estados Unidos, he buscado
a ver si podíamos hacer algún trayecto en tren en vez de en coche alquiler, simplemente por añadirle el punto del tren, ¿no? Y no, es que es carísimo, lentísimo, cero eficiente, no va a donde llegas, a donde quieres llegar, no me vale. Ni siquiera. Yo no sé por qué en Estados Unidos no han invertido a lo mejor en una línea de alta velocidad. Igual es que no es viable porque las distancias son tan grandes que sería carísimo, no lo sé. Yo creo que hay muchos intereses concentrados en las carreteras, ¿sabes? No, o sea, el transporte, los camiones, es que es una parte tan grande de la industria y luego el tren realmente se utiliza mucho, pero se utiliza para comercio, o sea, para transporte. Para pasajeros, además, es que como tienen esa cultura de mi coche, mi reino, o sea, que al final comen en el coche, toman el café en el coche, trabajan en el coche, hacen un montón de cosas en el coche. Incluso se estaba barajando, y de hecho hay un plan para hacer un AVE de Miami a Orlando para ir a los parques. Que de hecho ese AVE ya existe, llega desde Miami hasta West Palm Beach. O sea, se han quedado como a medio camino. Uh-huh. Es carísimo, o sea, no es para hacer lo que dicen aquí un commute, ¿no? Para hacer el trayecto habitual. Si, imagínate, yo vivo en Miami, pero trabajo en West Palm Beach, pues tengo el tren, qué maravilla. Pues no es viable, es carísimo. Y además, la gente tiene esa sensación de, ya claro, pero si vamos en tren, ¿dónde guardo todas mis cosas? Pero no es cómodo, pero ¿y dónde paro? Es que, claro, me obliga. ¿Y mi libertad? ¿Sabes? O sea, ellos tienen ese concepto tan arraigado de con el coche puedo hacer lo que me da la gana. Nosotros en España tenemos el concepto del coche un poco como eres esclavo del coche porque luego a ver dónde lo metes, ¿no? Exacto, a ver dónde lo aparcas. A ver dónde lo aparco. Uf, meto yo el coche en Madrid, ni de coña, claro. Claro. Pero es que aquí sí, es que aquí hay hueco. Entonces, si le quitas esa variable, claro, pues todo el mundo quiere en coches, que somos unos vagos, claro que queremos ir en coche, hacer todo. O sea, ellos deben pensar en el tren y piensan en Europa automáticamente. Yankee marido viene aquí, lo único que quiere hacer es coger el AVE, ¿no? Sí, de hecho, me arrepiento cuando hicimos el Spanish Tour, cuando hicimos el viaje por el sur de España, me arrepiento de no haber... Cogimos el coche de mi padre nos dejó el coche porque realmente era lo mejor. Al final veíamos más sitios por menos dinero. Pero me arrepiento un poco de no haber cogido el AVE porque le habría encantado. Yo sé que la próxima vez que vengas a Barcelona te vienes a verme a Barcelona en AVE. Sí, no, ya está. Clarísimo, pero clarísimo. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de A lo Miami. Ahora sí, vamos a centrarnos en lo que es lo que es el propósito de todo. ¿En qué momento surge la idea de abrir A lo Miami? O sea, ¿hubo un momento que tú dijiste, clic, ahora es el momento, voy a lanzarlo? Sí, verás, a ver, yo había empezado a escribir un blog de perros en Madrid hace muchos años y yo tenía mi blog de perros y a mí me gusta mucho escribir y bueno, pues me había lanzado a escribir para desconocidos por primera vez. Yo tenía en la cabeza eso de cuando viva fuera voy a tener un blog. Pero claro, cuando viva fuera, porque mi vida ahora no es interesante. ¿Sabes? Es que lo ves, tú tienes alma de periodista, no me digas. Era como, claro, cuando yo viva fuera, y yo pensaba, ahora lo pienso y digo, podría haber escrito tantas cosas en Madrid, tantas cosas mucho más interesantes, pero bueno, en aquel momento no lo veía así. Y entonces, pues, cuando yo llegué a Miami, lo primero que hice fue abrir el blog y empezar a contar mis experiencias y empezar a contar, pues, las dificultades a las que me iba encontrando o cosas que alucinaba, de cosas raras en el supermercado y cosas así, ¿no? Y ese blog se llamaba Narrando al Mundo. Y por aquel entonces, a los que me siguen, yo creo que los más cotillas sí que se han metido ahí hasta el fondo, hasta Narrando al Mundo, porque es un blog que nunca cerré. A pesar de que me desdigo muchísimo y me arrepiento de muchísimas cosas que he escrito en ese blog, no lo voy a cerrar porque es parte de la historia, ¿no? Y ahí se quedan los errores y los aciertos. Entonces, ese blog, cuando yo me separé, lo cerré. Lo cerré porque dije hasta aquí y no me apetecía, en aquel momento no me apetecía hacer nada y mucho menos escribir sobre mi vida. Entonces lo cerré y cuando bastantes meses más tarde me encontré mejor, decidí abrirlo de nuevo. Lo que pasa es que abrí uno nuevo, realmente lo abrí nuevo para que las personas que recibían el blog viejo, que entre las cuales estaban pues mi ex y toda su familia y demás, no recibiesen la notificación de que yo había vuelto a escribir, no me parecía.
Entonces decidí cambiar de nombre, decidí cambiar de plantilla y empezar de cero. Entonces escribí a lo Miami. Eso era un blog, pero todavía no tenía Instagram. Era solo un blog donde yo escribía, pues hacía un poco como desayunos, pero en posts. En plan, os voy a contar, yo qué sé, algo de las armas en Estados Unidos. Y entonces hacía un post de las armas de Estados Unidos, ¿no? Pero no era no era como los desayunos. Realmente aquello evolucionó. Llegó un momento en el que dije, joder, pues ¿sabes qué? Pues voy a hacerme yo una cuenta de Instagram, porque a ver qué tal me va. Lo hice un poco como experimento. Yo creo que me puede ir bien. Y además lo hice con mi vena de publicista pues yo creo que si como expatriada yo me abro una cuenta y doy un poco de pena, igual me mandan Colacao. O sea, de verdad que ese fue el pensamiento inicial. Entonces, que a mí me quede claro. Yo creo que me pueden mandar Colacao. Y además yo venía siguiendo, o sea, yo nunca había sido demasiado fan de Instagram, tengo una cuenta personal, pero nunca he seguido a influencers ni nada de esto. Pero sí que seguía algunas cuentas de Miami y me ponían de muy mala leche, porque había cuentas incluso de gente española viviendo en Miami que ponía unas fotos de unas playas idílicas, de unos solazos, y yo miraba por la ventana y estaba jarreando. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, gente que me daba la sensación, o esos programas rollo españoles por el mundo, ¿no? De repente, yo era la primera interesada en ver qué decían de Miami y cuando lo veía me ponía de muy mala leche, porque decía, aquí nadie cuenta la verdad. Y entonces, con mi Instagram empecé a querer contar la verdad. O sea, al final fue una doble vertiente. Voy a ver si contando 4 verdades y dando un poco más de pena, me mandan el Colacao que yo quiero. O sea, ese fue el único objetivo. Yo me quedo loca. Y bueno, lo has conseguido, ¿no? Lo has conseguido. Sí, no, bueno, es que cuando llegó el bote de Colacao, de verdad que fue sí, un momento histórico en mi vida. Ya, aquí, lo he conseguido. Dale, Belén. Tú dices que quieres contribuir a desmitificar el sueño americano, pero para el que no sepa qué es eso del sueño americano, ¿de qué está hablando Belén? ¿Qué es el sueño americano? El sueño americano es este concepto de Estados Unidos como país de las películas. Nosotros recibimos tantísima cultura estadounidense por todas las vías. Ahora con Internet recibimos cultura de todas partes. Realmente puede ser fan de BTS, por ejemplo, y yo nunca me habría planteado que pudiese pegar en España un grupo coreano, ¿sabes? ¿No? Pero bueno, estamos en el tiempo en el que estamos y Internet abre todas las puertas. Pero para la gente de mi generación o más mayores, solo había Estados Unidos. O sea, en los 90 todas las series, todas las comedias eran estadounidenses y eran familias idílicas de todo, pues había blancas y negras, pero eran todos ideales. Todas esas casas eran maravillosas, grandísimas, tenían un montón de hermanos, perro, gato, nunca fallaba el trabajo, los dramas siempre terminaban al final del capítulo. Lo vemos en todas partes y lo tenemos tan asimilado que de verdad nos cuesta mucho ver que las cosas no son como creemos que son, o sobre todo creemos que las cosas en Estados Unidos son como en España, pero mejor. Es decir, las cosas que tenemos en España las damos por hechas, las damos por supuestas. En plan, yo de verdad que no me podía creer que en Estados Unidos no hubiese baja maternal. Es que no me lo podía creer. Es que yo nunca tuve esa duda de ¿habrá baja maternal en Estados Unidos? Por supuesto que hay baja maternal, pero si en Estados Unidos es todo mejor, pues si nosotros tenemos 4 meses, pues ellos tendrán 18. O sea, así es el sueño americano. Y el sueño americano es una burbuja de, pues eso, que vive en Hollywood y que no es verdad. Estados Unidos tiene muchas cosas muy buenas, pero no podemos dar por hecho que en Estados Unidos todo es mejor. Y por eso quiero desmitificar. Yo cuando vine para acá, hay dos claves para querer venirte a vivir a Estados Unidos, que he visto además en followers que me han escrito y demás a lo largo de estos años. La primera es que yo no me siento de España. Este no es mi sitio, yo no me reconozco, es que no me identifico con esta gente. Esta gente son una banda de garrulos y yo tengo que salir. Y la otra
es que en Estados Unidos es todo más guay, es que es todo mejor, mi trabajo está más desarrollado, la tecnología es punta, es todo más mejor, más grande, mejor pagado, no hay paro, es todo mejor. Sobre el primer punto, yo siempre recomiendo que os lo hagáis mirar, en el sentido de que yo tampoco lo vi, no sabía por qué me quería venir, pero sabía que me quería venir y sabía que mi sitio no estaba en Madrid y no profundicé más allá. Si sentís eso, pues igual es que tenéis que profundizar a ver por qué vuestro sitio no está en Madrid y si está en un lugar completamente desconocido en el que no habéis vivido nunca. Quien dice Madrid dice cualquier otra ciudad de España, me refiero. Y luego, claro, o sea, esa parte de háztelo mirar, yo no te puedo ayudar ahí. O sea, eso es algo personal que cada uno tiene dentro y cada uno tenemos nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestros traumas o lo que quieras llamar. Pero, ¿qué pasa con la parte de desmitificar? Yo ahí sí que te puedo ayudar. Yo ahí sí que te puedo dar información que yo no tenía cuando me vine y que una vez que tengas toda la información en tu mano, ahí ya decides si este país es tan guay o no es tan guay. Ya tienes todas las herramientas. Entonces, de ahí es todo mi afán de desmitificar. Yo no es que quiera solo contar lo malo, quiero contarlo todo. O sea, no... hay muchas veces que me preguntan, no, pero Belén, pero di algo bueno, pero si estoy diciendo cosas buenas todo el tiempo. O sea, a mí me da la sensación de que las cosas buenas ya las sabéis. O sea, si yo pongo una foto de mi calle al atardecer con 3 palmeras, ya estáis diciendo, ¡guau! ¡Qué guay vivir en Miami! Es que eso no lo necesitáis. Lo que necesitáis es saber qué es vivir en Miami cuando va a venir un huracán, por ejemplo. Eso es vivir en Miami también, igual que las palmeras. Entonces, esa es mi lucha. ¿Tú recuerdas qué fue lo primero que hizo que tú empezaras a desmitificar Estados Unidos, que tú empezaras a dejar de creer en ese sueño americano? Si hubo algún momento que dijiste, porque antes decías, ¿no?, que el primer año fue súper idílico, la burbujita y tal. ¿Hubo algún momento que hubo algo, un antes y un después? ¿Hubo un antes y un después? No, la verdad es que fue bastante progresivo. Sí que es verdad que vi, ya te digo, el tema de mi visado me pareció como todo muy turbio. Hubo una conversación en mi oficina. Sí, es verdad, acabo de caer ahora mismo. En mi oficina hubo una conversación de alguien que dijo... sí, ya me acuerdo, perdona, es que estoy haciendo memoria, estoy como escarbando. Vino alguien a explicarnos el seguro de salud, porque, bueno, como aquí los seguros son tan complicados, hay una parte que pagas tú, hay otra parte que paga la empresa, luego hay una serie de deducibles que llaman, hay unas primas, o sea, es todo como muy complicado. Entonces, una persona del seguro que tenía contratado la empresa para darnos a nosotros seguro de salud, vino a explicarnos cosas. Yo me acuerdo de estar en esas reuniones sin entender nada. O sea, diciendo, ¿qué demonios es un deducible? ¿Cuándo tengo que pagar y cuándo no? ¿Qué, esto está cubierto o no está cubierto? De verdad que no entendía nada. Pero la mayoría de la gente allí sí que estaba entendiendo, ¿no? Era yo como la peor de la clase. Y llegó un momento en el que este hombre hizo un comentario acerca de bueno, y además tenéis este otro seguro que también os ofrecemos a esta empresa porque nos llevamos muy bien, como si fuese un extra que ellos ofrecían que no todo el mundo tenía. Y yo por aquel entonces no entendía nada, no sabía que eso era efectivamente es verdad. Y era una especie de seguro de vida, era como una especie de seguro de riesgos domésticos. Y puso el ejemplo de, claro, porque, a ver, imaginaos, ¿no? Porque si vosotros, ¿cuántos de aquí tenéis piscina en casa? Y entonces, pues mucha gente levantó la mano. Yo. Claro, ¿y cuántos de vosotros tenéis hijos? Yo. Vale, bueno, pues imaginaos, si vuestro hijo invita a fulanito, a su amigo fulanito, a casa, ¿qué pasa si su amigo fulanito está buceando en la piscina y se abre la cabeza en vuestra piscina? Y entonces la cara de la gente fue como, claro, no, sí, claro, ese seguro es fundamental. Claro, o sea, tú no quieres que los padres de su amigo fulanito te denuncien y te puedan quitar fácilmente $1 millón en indemnización por haber herido a su hijo. Y la gente se apuntó como locos a ese seguro. O sea, fue como que le vieron
le vieron la ventaja de, sí, claro, esto es importante. Y yo pensaba, Dios mío, es tu amigo fulanito y tus padres que han dejado al niño jugar ahí en esa piscina, no hay ese nivel de confianza de, joder, pues esas cosas pueden pasar, pues son niños, pues se ha raspado, pues se ha roto un brazo. O sea, yo me he partido la cabeza siendo niña fuera de mi casa y no ha pasado nada y mis padres no han denunciado a nadie. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, Sí. cuando te das cuenta de que estás en esa sociedad, durante ese primer año tuve varias conversaciones de ese estilo, de que de repente estás en una conversación y hay alguien que dice, no, claro, pues podemos ir a Universal y a ver si con un poco de suerte, si tienes suerte y se rompe la noria, si se rompe la noria, te ha tocado la lotería. Porque no hay nada como denunciar a una empresa grande, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de conversaciones de denunciar por todo me abrieron los ojos a... Vivimos en una sociedad en la que ya no se confía en nadie y manda el dinero, no mandan las personas. Y estás constantemente pensando, ¿no? En si el seguro que tienes cubre esto, si no lo cubre, que cubra el máximo de cosas por si tienes que denunciar a tu vecino. Dios mío, qué tensión también, ¿no? Exacto. Mira, en ese mismo periodo de tiempo también hubo otra conversación que recuerdo de un compañero que iba todos los fines de semana a montar en bici con 3 amigos, de los cuales 2 de ellos eran médicos. Uno de ellos, es que no me acuerdo bien de la historia, así que me voy a inventar la mitad, pero bueno, era algo así como que uno de ellos se cayó de la bici y no sé qué se rompió, pero se rompió algo, ¿vale? Ponle que se rompió una pierna. Y claro, y entonces estuvieron esperando la ambulancia y estaban en medio de los Everglades y era muy complicado y no llegaba la ambulancia. Y claro, los otros 2 amigos no le querían tocar. Y yo decía, pero a ver, si en un grupo de 4 hay 2 médicos y se cae el que no es médico, ¿por qué estás preocupado porque llegue la ambulancia? No termino de entenderlo. ¿Por qué no los médicos le cogen y le meten en su coche y le llevan al hospital? No, pero ¿qué dices? No, eso no lo pueden hacer. No lo pueden hacer, pero ¿por qué no lo pueden hacer? Yo no lo entendía. No lo pueden hacer porque si por lo que sea, esa persona, en vez de romperse una pierna, yo qué sé, tiene un problema en la espalda y no puede volver a caminar, esos 2 médicos dejan de poder ser médicos del puro que les cae si el amigo les denuncia. Entonces, ese tipo de conversaciones durante el primer año fue cuando hicieron mella, ¿sabes? O sea, me empezaron a abrir los ojos y decir, joder, qué sociedad, ¿no? Qué sociedad más enferma en ese sentido. Y todo de un problema de base como es la sanidad, básicamente. Exacto. Entonces, no sé, ese tipo de cosas fueron las que me fueron abriendo los ojos. Luego he visto muchas otras, pero, por ejemplo, el tema del racismo, el empezar a ver a gente esposada en la calle, empezar a ver, o sea, yo nunca había visto a nadie esposado en mi vida. Y no es que viva, o sea, que no es que venga de, yo qué sé, de un pueblo de Huelva, ¿sabes? No, que vengo de vivir en una ciudad grande, entonces, pues no sé. Pues no, yo nunca había visto a la policía parar a una persona y esposarla inmediatamente. Bajarla del coche, me refiero, bajarla del coche y esposarla. No lo había visto nunca, me he hartado de ver a gente esposada aquí. Son siempre negros. Siempre que he visto a una persona esposada ha sido negra. Entonces, y por las razones más peregrinas, o sea, es que, de verdad, son pequeñas cosas que si miras, las ves. ¿Sabes? Puedes no verlo, o sea, puedes perfectamente pasar de largo y como a mí no me van a esposar nunca, pues ya está, ¿sabes, no? Pero sí, son pequeñas cosas que te abren los ojos. Y tú de todas estas cosas que vas contando en tus stories, en el blog, en los podcasts, los desayunos, para desmitificar Estados Unidos, ¿qué crees que es lo que más sorprende a la gente? ¿De qué hay más feedback? A la gente le sorprende mucho el tema, bueno, lo de la baja maternal, yo sigo insistiendo mucho porque yo creo que es una de las cosas que más sorprenden. Y además me hace gracia porque no solo sorprenden a los españoles, es que yo lo que he vivido es que a las personas que viven aquí también les sorprende. O sea, cuando se embarazan es cuando se dan cuenta de que, joder, ¿y por qué yo tengo que volver a trabajar ya? Mira, es que somos el único país que no tenemos baja maternal pagada. Se dan cuenta cuando están embarazadas ya, no lo saben de antes. Un poquito tarde, ¿eh? Antes. Es que ni siquiera está el tema sobre la mesa, ¿sabes? No hay un debate político acerca de esto. No existe ese debate.
Entonces, el tema de la baja maternal me gusta insistir mucho, el tema de las vacaciones me gusta insistir mucho, porque me da la sensación de que en España, pues eso, damos por supuesto que las vacaciones son las que son. Y no, aquí hay mucha gente que no tiene vacaciones pagadas. No existen las vacaciones pagadas en muchos puestos de trabajo. Y si las tienes, lo normal es tener 2 semanas, eso es la media, 2 semanas es lo normal. Entonces, claro, y luego en los festivos, que no hay tantos festivos como aquí. Entonces, o sea, hay un montón de cosas que la gente dice, ah, sí, no tenía ni idea. Luego, una de las cosas que a mí me ha sorprendido que haya sorprendido tanto en España es el último podcast que saqué sobre el pelo afroamericano. Me ha encantado la acogida que ha tenido porque hay mucha gente que me ha dicho, wow, es que nunca me había planteado, es que yo, fíjate que he visto películas donde salen mujeres negras con pelucas y es que nunca me había planteado qué hay detrás de todo eso, ¿no? Entonces, pues fantástico, la verdad, me encanta. Misión cumplida. Misión cumplida. Yo sí que sé que hay gente que te ha criticado un poco por morder la mano que te da de comer, porque han entendido que estás siendo un poco desagradecida con el país que te ha abierto las puertas de par en par. ¿Qué les contestas tú cuando te dicen algo así? Sí, que no me han abierto las puertas de par en par, que todavía estoy sin permiso de residencia y llevo aquí viviendo desde el año 2013. No me han abierto las puertas de par en par, me las he abierto yo a codazos y no muerdo la mano que da de comer. De hecho, a mí me gusta muchísimo Estados Unidos y me parece que Estados Unidos necesita ayuda. No, me parece que criticar, igual que critico España. Yo cuando vivía en España era súper crítica con España también y lo sigo siendo. Las cosas que se critican no se critican, o sea, hay una manera de criticar que es de forma constructiva, que es decir, mira, en esto es en lo que tenemos que mejorar. No vale solo con quejarse, hay que criticar. Entonces, las cosas de Estados Unidos que están bien, ahí están y las sabemos, las conocemos todos porque además ellos se venden muy bien. Entonces, ellos son los primeros en los que te van a decir todas las cosas buenas que tienen. Pero las cosas malas son las que habría que mejorar. Y podrían mejorarlas si no les da la gana, pero ahí están. Entonces yo lo único que hago es señalarlas. No me las estoy inventando. Están ahí. Están ahí para... De hecho, yo creo que cuando criticas constructivamente algo es porque realmente te importa, porque Exacto. realmente quieres verlo mejorar. Entonces, bueno, pues es tu caso, ¿no? Exacto. O sea, es que de verdad te digo que si no haría... O sea, es que no hay nada que me haría más feliz que de repente dijesen en Estados Unidos que hay una sanidad pública para todos, por ejemplo. O sea, a mí eso me haría muy feliz. Y no solo me haría feliz porque me afectaría a mí, incluso aunque volviese a España, me haría muy feliz saber que en Estados Unidos hay una sanidad pública para todos. O sea, son pequeñas cosas. Bueno, hemos hablado de Adam, ha salido así de vez en cuando, es un americano con el que estás casada, el yankee marido, y yo sé que esto genera como muchísima curiosidad, tanto que incluso este tipo de preguntas que te hacen sobre yankee marido las catalogas bajo la sección Aló, sálvame. Total. Yo no te voy a preguntar cómo os conocisteis, no te lo voy a preguntar, pero sí que me gustaría saber qué tradiciones o qué costumbres has incorporado gracias a tener un marido americano, una familia política americana. Sí, a ver, la verdad es Oye, no te lo voy a preguntar, pero que si lo quieres contar, bueno, verás. Yo creo que las mascotillas deben de estar encantadas ya con la anécdota del Airbnb, o sea que yo creo que hay carnaza ahí suficiente como para sobrevivir por lo menos otros 3 años. Hasta el próximo podcast que grabemos juntas en persona. Exacto. Pero la verdad, lo de cómo conocí a Yankee Marido, que es la cosa más tonta y se ha hecho una bola de nieve, porque yo lo conté nada más empezar con Aló Miami en Instagram, lo conté y hay followers veteranos que la saben, pero es que no tiene ninguna importancia, ¿sabes? Es que realmente si todavía fuese la mega historia, por eso me gusta mucho inventarme historias pues fantásticas, de nos conocimos en el cárcel o nos conocimos en el rodaje de Ocean's 11 o nos conocimos, o sea, me encanta hacerlo porque siempre hay alguien que se lo cree además y me encanta incordiar. Pero la verdad es que no tiene ninguna importancia y no lo cuento básicamente para no canibalizar a otros temas como puedan ser, pues eso, problemas relacionados con vivir aquí o con llegar aquí o con triunfar aquí, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, o sea, el estar casada con Yankee marido, como le llamo yo, es toda una experiencia, es un choque cultural constante, tanto para él como para mí.
Y eso que él, la verdad es que es la persona más fácil de vivir, es maravilloso. Pero sí que es cierto que hay muchas cosas que chocan. O sea, yo me acuerdo de la primera vez que yo hice una tortilla de patata para cenar, me acuerdo que me dijo, anda, cenamos desayuno. Yo, sí, cenamos desayuno. Porque claro, el huevo es desayuno y no le saques de Es verdad. ¿sabes? Y ahora la criaturita está encantada de cenar desayuno siempre que haga falta, pero le choca. Y a mí me chocan cosas que hace él como es, o sea, el tema de, yo de verdad que siempre le digo, yo no sé cómo sobreviviste hasta que no me mude yo contigo, porque es que, qué mal comen, de verdad, es que se alimenta a base de barritas de proteínas, antes, porque ahora ya no entra en casa esas cosas, pero antes se alimentaba a base de pizzas congeladas, helado, vasitos de esos de arroz de hacer en el microondas, o sea, vivía como con comida basura, pero mal. Y ahora a base de rufles y colacaos, ¿no? Y trinas. Ahora es basura, pero española. Pobrecito que se ha quedado sin rufles. Mira que han aguantado las rufles tres tandas. Aguantaron. Hacemos una petición oficial, por favor, cuando acabe el confinamiento, si alguien va a viajar a Miami, que lleve y luego me lleno de patatas, de rufles, jamón. No lo digas muy alto porque el año pasado que vinieron muchísimos followers de vacaciones a Florida, de verdad que me harté de chucherías. O sea, fue loquísimo de, Dios mío, por favor, que ya no lleguen más guarradas, porque estoy comiendo más guarradas que cuando tenía 15 años en España. O sea... Bueno, que también pides cosas sanas, tomate, gira y... Tomate y atún es lo único sano que puedo pedir, porque claro, es todo enlatado, entonces al final pues soy la reina del procesado, pero es lo que hay. Pero sí que hay, o sea, hay muchas cosas que son curiosas y luego además tengo el extra de que la familia Yankee marido, su madre es judía. Entonces, bueno, su familia es mayoritariamente judía, tenemos un poquito de todo, pero su familia es mayoritariamente judía y su madre es judía, casada con un cristiano. Bueno, no está casada ahora, o sea, es viuda de un judío, pero mis suegros, cuando yo hablo de mi suegro, es la pareja de mi suegra de toda la vida, llevan un montón de años juntos. Y es cristiano, o sea, no es judío tampoco. Entonces hay una convivencia muy ecléctica. Y me gusta mucho porque mi suegra, desde que murieron sus padres, perdió un poco el contacto con el judaísmo. O sea, ella forma parte de un templo y va a un templo, pero una de las cosas que he aprendido yo del judaísmo que me encanta, yo no soy nada religiosa, pero me encanta el hecho de que la sinagoga es un centro cultural. No es tanto un lavado de cerebro como tengo yo, un poco trauma de colegio de monjas, ¿no? No. Mi suegra va a la sinagoga y no la obligan a rezar nada, no lee ningún libro, no tiene ningún tipo de comportamiento religioso. Es simplemente que ella se siente arropada por una gente que va al mismo templo que va ella. Entonces, que ahora, por ejemplo, tienen sus reuniones por Zoom en el... Me encanta. Sí, son buenísimos. Es religión del siglo XXI, total, ¿eh? Total. Y entonces, bueno, pues como ella perdió un poco su judaísmo al morir sus padres, porque claro, al no tener mucha más familia, realmente las tradiciones familiares, lo que es celebrar Passover o Yom Kippur, o sea, festividades así judías más importantes, las perdió. Y entonces, cuando yo llegué a la familia, me encargué de decirle que me interesaba saber más de eso. Y ella, encantada de la vida, y mi suegro también, sin ser judío, encantados de la vida, me han estado explicando un montón de cosas del fascinante mundo judío. Y entonces, gracias a ellos, hemos celebrado Hanukkah, hemos celebrado Passover, hemos celebrado... O sea, al final es una riqueza cultural que me dan ellos que no me habría dado una familia española común y corriente, ¿no? Entonces, ese extra que tengo. ¿Choque cultural? Completamente, sí. De hecho, tengo una follower judía que vive en Nueva York y se parte de la risa porque el año pasado para Passover yo quería llevar algo a la cena. Y dije, bueno, pues qué mejor que llevar unas torrejitas, ¿no? Porque Passover es el equivalente a... Así, ligerito también, ¿no? Sí, el problema es que en Passover no se puede comer ni pan con leche. O sea,
Claro, o sea, las torrijas son lo menos kosher del mundo mundial, porque llevan huevo, llevan leche, le dan pan, el passover no se puede, ¿cómo se dice? No se puede hacer nada al horno, nada que suba, ¿sabes, no? Entonces, no sé, Wow. o sea, realmente las torrijas eran lo menos kosher, lo menos adecuado posible a una cena de passover. Y entonces mi follower se partía de la risa de, Dios mío, que has llevado torrijas, qué valor, qué valor. Y mi suegra, encantada de la vida, se comió las torrijas y no solo se las comió, sino que yo llevé una fuente entera y me pidió que por favor dejara la fuente, que se las iba a seguir comiendo. Que ya te devolvía la fuente, ¿no? Exacto. O sea, que sí que hay choque cultural, pero es todo muy fácil. La verdad es que he tenido mucha suerte. Qué guay. Bueno, vamos a centrarnos ahora en Instagram, que es como tu red social clave, ¿no? Ahí es donde estás más horas y donde cuentas más cosas. Con las redes sociales llegó también el podcast, pero en Instagram tienes una serie de secciones con contenidos como muy variados, muy diferenciados entre ellos. Uno de estos contenidos que creo que tiene más tiempo son las microclases de inglés. Sí. Además de hablar de Estados Unidos en redes sociales, tú también enseñas inglés, o sea, tú haces un poco de todo. Entonces, ¿cómo surge la idea esta de ponerte a dar clases de inglés en Instagram los martes? Pues todo tiene el mismo origen. Si te das cuenta, yo desmitifico el sueño americano porque cuando vine aquí me pegué una leche con el sueño americano. ¿Por qué enseño inglés? Porque yo tuve un trabajo en el que me recomendaron tomar clases de inglés de negocios. Y entonces, porque mi inglés está muy bien a nivel social. Yo siempre digo que a nivel social está muy bien, pero yo nunca había trabajado 100% en inglés. Entonces, había muchas palabras que a la hora de escribir un email formal no sabía las estructuras, no estaba acostumbrada a trabajar en inglés. Entonces, en mi empresa me pagaron unas clasecitas de inglés de negocios que la academia estaba a 1,5 manzanas de mi oficina. Y yo iba todos los días en horario de trabajo, me acercaba un momento, daba mi clase y me volvía a trabajar. Entonces, en el trayecto a esas clases fue cuando yo hice por primera vez una story y dije, pues voy a dar clases voy a empezar mis clases de inglés de negocios. Y he pensado que en lo que voy os puedo dar yo clases, obviamente no de negocios porque van a ser un rollazo, pero sí que os puedo dar curiosidades en inglés, y así empezó. Entonces tenían que ser muy cortas porque era lo que yo tardase en llegar a la academia, y así empezaron las Aló microclases. Que al final es un contenido súper de valor porque aprendemos todos una serie de expresiones de lo más raras y, no sé, como muy americanas, ¿no? Es que de hecho la única premisa, la única norma que yo me autoimpongo para las Aló microclases es que son cosas que yo he aprendido viviendo aquí. Si yo me lo sabía de antes, no vale. No vale. A pesar de que pueda ser curioso y haya gente que no se las sepa. No, porque si yo me lo sabía de antes es porque en alguna academia de inglés me lo dieron. Y yo lo que quiero es aportar algo que sé que es muy probable que no hayas escuchado antes. Entonces, cuanto más de aquí sean, mejor. Y cuanto más útiles sean, porque hay algunas... Pues eso, o sea, yo me puedo meter en internet y buscar idioms raros en inglés. Sí, pero realmente hasta que no sale en una serie o en una película o en un discurso del presidente o en, bueno, Obama, claro, porque Trump, los discursos, el vocabulario es muy sencillo. Pero Obama sí que me ha dado alguna microclase. Pero, o sea, al final, todas esas microclases que a mí me han servido porque me he quedado a cuadros en una reunión familiar o en una reunión de trabajo que ha salido una expresión, esas son las más valiosas y por eso me encanta compartirlas, porque yo sé de buena tinta, hay mucha gente que me escribe para decirme que les han funcionado, que la han entendido gracias a la microclase o que la han podido colar en un examen oral en inglés y cosas así, y yo encantada de la vida, claro. Y luego están los desayunos, que empezaron siendo stories, que ahora has transformado en vídeos para Instagram TV o en podcast. Correcto. Cuéntanos qué son eso de los desayunos. Los desayunos empezaron porque yo cuando vivía en la otra casa, ahora vivimos en un apartamento diferente, pero por aquel entonces yo tenía un balcón pequeñito con unas vistas espectaculares y yo siempre, siempre no. Cuando vivía en España no era nada madrugadora, yo era de las que hasta las 12 no salía de la cama. Cuando llego a Miami, al mundo sin persiana, me empiezo a acostumbrar
a levantarme con la luz natural. Y de hecho, a día de hoy ni siquiera me levanto con la luz natural, me levanto un poquito antes de que amanezca, es como que el reloj biológico ya se ha acostumbrado y no me levanto con despertador. Entonces, claro, Yankee marido, que es nativo de Miami, yo creo que ese reloj biológico no le funciona y él es dormilón. Entonces, claro, yo me levantaba a las 7 de la mañana y me ponía a desayunar en mi terraza, aburrida como una mona a las 7 de la mañana hasta que Yankee marido a las 11 aparecía, ¿no? Hostia. Y entonces, claro, pues empecé a hacer stories por hacer algo, porque estaba aburrida, estaba yo desayunando, bueno, pues voy a contarles algo. Y empezaba, me acuerdo que uno de los primeros fue que conté que en mi barrio por aquel entonces estaba muy cerquita de una comunidad judía ortodoxa. Y entonces, pues, contaba como, qué curioso que en Shabbat los judíos no pueden coger el coche, no pueden conducir. Y sin embargo, entonces van andando al templo. Por eso suelen vivir todos en las mismas áreas, alrededor del templo, porque van caminando a su templo los sábados, ¿no? Y entonces me parecía muy curioso que en estos nuevos tiempos a los niños judíos sí que se les permitía ir en patinete. Entonces, en coche no podían, en bicicleta no podían, porque es hacer un esfuerzo y no se puede trabajar un Shabbat porque es el día de descanso, pero en patinete sí. Y entonces pues conté eso. Fíjate qué curioso, que es que se veían un montón de niños en patinete, no sé qué, simplemente a modo de reflexión. Y entonces eso fue alimentando a la fiera, que son los followers, y preguntando más cosas. Entonces llegó un momento en el que fue como, pues voy a contestar estas preguntas, que me están diciendo que qué es kosher. Y entonces empecé, venga, pues la semana que viene, mientras desayuno, os lo cuento. Y entonces hice un desayuno contando qué era kosher. Y así fue como empezaron los desayunos y me fui complicando más y más la vida, porque llegó un momento en el que dije, pues os voy a contar algo un poquito más complicado. Os voy a contar los Kennedy. Entonces... La saga de los Kennedy a tope. Me llevó un par de semanas prepararme la saga Kennedy y me llevó, creo que fueron 4 desayunos completar la saga Kennedy. O sea, fue un mes dedicado a los Kennedy y bueno, pues sí. Se fueron... Qué locura. Y luego, al final, todo esto se ha acabado transformando en los podcasts. Exacto. Entonces, llega un momento en el que no me caben más destacados. De repente Instagram peta. Y yo no sabía que iba a petar, pero peta. Entonces, cuando no puedo subir más destacados fue cuando yo hice mi pedida de auxilio de, por favor, necesito 10.000 followers porque necesito tener más espacio. Porque, por lo visto, en Instagram TV, si tienes más de 10.000, te dejan subir más de, no sé si son más de 10 minutos o 15 minutos, no me lo sé bien. Pero había una clave acerca de todo esto. Y pedí tener más followers por eso, para poder quitar algunos desayunos de destacados y ponerlos en Instagram TV. ¿Qué pasa? Que a pesar de que yo pusiese todos mis desayunos en Instagram TV, el problema iba a seguir siendo el mismo. Yo iba a poder seguir haciendo desayunos, iba a seguir grabando en destacados, aparte de que en los destacados se come muchísimo espacio, cada vez que nos vamos de viaje son 8 o 9 destacados que se ocupan y no me caben. Entonces era como, bueno, pues tuve que acelerar el proyectito del podcast, que ya lo tenía en mente, pero no pensaba que fuera a ser tan rápido y tuve que saltar de los desayunos al podcast. Y ahora mismo la situación es que hago podcast, no hago desayunos, salvo cuando no hay podcast. Es decir, si el podcast no es permanente, el podcast tiene temporadas de episodios. Entonces, en lo que yo descanso de hacer podcast, hay desayunos de vez en cuando. Entonces hay muchos menos desayunos que antes, pero no quiero perderlo porque realmente creo que es algo que a la gente le gusta y que tiene... O sea, la clave del éxito del desayuno yo creo que es que yo estoy en pijama comiéndome mi colacao con mis galletas, a ser posible, si es que tengo galletas o tengo colacao. Galletas Príncipe, también. Príncipe, a ser posible, me valen otras cosas, pero si son galletas Príncipe, mejor. Y entonces estoy yo ahí disfrutando de mi desayuno, que yo creo que eso es algo que traspasa la cámara, y a la vez te estoy contando algo que tú no sabes, pero que yo ni siquiera me he pintado la raya para contártelo. Es decir, o sea, no te estoy dando una clase magistral, no estoy queriendo ser más que tú, estoy siendo tú, porque tú seguramente tengas la misma o peor pinta que yo en tu casa, mientras me estás viendo, entonces estamos de tú a tú y yo te estoy contando algo que tú no sabes, como te lo podría estar contando si hubiésemos quedado a tomarnos un café. Entonces yo creo que esa es la clave del éxito de los desayunos y eso es por lo que creo que mucha gente prefiere los desayunos a los podcasts. Porque
porque tienen el componente humano. Entonces eso con el podcast se pierde un poco, a pesar de que os puedo garantizar que tengo muy mala pinta en el podcast también, pero como no me veis, no se sabe, pero lo tengo. Y luego también una de las claves del éxito yo creo que es que tienes una comunidad en Instagram que te apoya un montón, que no es tanto una cuestión de números, yo creo, sino de que la gente que te sigue de verdad, o sea, no está ahí para pasar el rato, que si tú les dices que quieres superar a Cárdenas en el ranking de podcast de Apple, ellos, vamos, sacan la espada, el hacha y lo que haga falta y te ponen ahí. Total. Entonces vamos a hablar un poco de ellos, ¿no? De los followers de calidad. Los followers de calidad, es que realmente los followers de calidad, es que la calidad es tan alta, es que yo me sigo sorprendiendo de los followers de calidad. Bueno, a ver, los followers de calidad son diversos, no tienes por qué ser doctorado en historia del arte para ser follower de calidad. Los followers de calidad vienen de todo tipo de situaciones, economías y pensamientos, pero nutren, o sea, lo que tienen todos es que todos aportan. Es que a mí no hay una sola semana del año en el que un follower no me haya enseñado algo, de verdad te lo digo. O sea, es alucinante el cómo aportan y el que además, desde que yo empecé a pedir Colacao hace ya mucho tiempo, cómo ellos son conscientes de su fuerza. Porque igual que yo soy consciente de que tengo el superpoder, que es tener a los followers de calidad ahí a mi espalda, que si yo digo vamos a superar a Cárdenas, lo superamos. Y es que lo superamos en cuestión de horas. Es que es una cosa... Eso fue muy fuerte. Entonces, igual que yo sé que tengo ese superpoder y que lo tengo que racionar y que no puedo pedir adelantar a Cárdenas todas las semanas porque entonces los followers me mandan a la mierda. Esto es un poco como tener, pues no sé, tirarle la pelota al Pancho, ¿no? O sea, yo le tiro la pelota al Pancho, el Pancho va por ella, me la recoge, ¡ay, qué bien! Se la tiras otra vez, ¡ay, qué bien! A la quinta vez que se la tiras te dice, no podemos vete tú. No podemos cambiar de juego porque este no me gusta. Entonces, el utilizar a los followers solo se puede utilizar para cosas que realmente merezcan la pena o para cosas divertidas, ¿sabes? Porque al final ganamos todos. O sea, no sé, o sea, yo realmente el hecho de superar a Cárdenas me supone un orgullo, la verdad, porque, joder, o sea, él es Cárdenas y yo soy una Mindundi, entonces, pues, hija, pues para mi ego me viene muy bien, pero ya está, ¿sabes? O sea, no tiene más valor que eso, pero y las risas que nos echamos con todos los mensajes de todo el mundo diciendo, ¡guau! Mira, me lo he descargado desde el teléfono de mi madre, de mi prima, de mi abuela, todo sea por destronar a Cárdenas, pues me parto de la risa y ese es el valor añadido de participar con los followers. Pero la verdad es que he tenido esta conversación incluso con mis padres hace bien poco. Yo creo que fue la semana pasada o hace 2 semanas que me dijo mi madre, hija, es que de verdad que tienes followers de calidad, ¿eh? Es que incluso cuando pones los mensajes que te mandan, hay veces que se ve que, joder, que qué bien redactan, que qué bien, o sea, es que se ve que son de calidad, ¿sabes? Que no te mandan el típico mensaje como todo abreviado, no. Y yo, bueno, que es que eso es lo de menos, porque yo nunca voy a criticar a un follower que me ponga una falta de ortografía o me niego, pero sí que es verdad que se ve que es que hay followers que son de verdad de alto pedigrí. Bueno, que es una relación también muy bidireccional, ¿no? Sí. Que tú das mucho, pero ellos te dan mucho también. Muchísimo. Tú echas muchísimas horas en Instagram, en los podcasts, no sé qué, generas muchísimo contenido que al final es gratuito y está ahí para todo el mundo. Entonces, si tú un día les pides, oye, quiero destronar a Cárdenas, pues ellos están ahí. Exacto, es que es eso, es eso. Realmente la gran mayoría de los followers que me escriben me dicen eso, me dicen, no, gracias a ti, con todo lo que nos das. ¿Sabes? ¿No? Es como, wow, claro, es que al final, pues eso, yo paso muchas horas en Instagram no solo creando contenido, sino también contestándoles. Entonces yo creo que eso hace que la gente de verdad se forme en una comunidad. O sea, cuando pasó lo de la follower que me escribió diciéndome que la iban a operar de un tumor cerebral, que iba a estar todo bien, pero que le iban a operar un tumor cerebral y que le daba mucha rabia perderse los stories. Eso fue su mensaje. En el momento en el que yo publiqué ese mensaje, tenía hordas de followers preguntándome todos los días que qué tal estaba, que qué tal había ido la cirugía, que se había recuperado, que si estaba ya trabajando, que si seguía de baja, durante meses. O sea, es
esta chica era uno de los nuestros, ¿sabes? ¿No? Era como... Es una comunidad, es como una tribu. Uno de los nuestros está malito y vamos a apoyarla con todo, a pesar de que no la conozcamos, a pesar de que solo sepamos su nombre y no sabemos ni siquiera cómo es su cara, ¿no? Maravilla. O sea, eso es la magia de Instagram. Yo siempre lo digo, y además yo creo que cuando haces las cosas con el corazón, eso llega así, o sea, y la gente lo ve así, lo percibe así. Y es que yo creo que, bueno, yo siempre lo digo, que para mí las redes sociales son una oportunidad, es una ventanita que tenemos, una oportunidad tan maravillosa de hacer cosas buenas. Uh-huh. O sea, podemos estar haciendo mierda, pero hemos escogido, creo, hacer cosas que son buenas, que aportan, que nos aportan. O sea, claro. No sé, yo es que soy muy fan, muy fan. Es que al final es eso, hay un montón de cuentas que bueno, que sí aportan en su estilo, pero aportan cosas que a mí personalmente no me gustan y bueno, pues cada uno hace lo que quiere que le hagan a él, ¿no? Entonces hay mucha gente que está reclamando contenido de calidad para... pues un poco para subsanar otras basuras que hay por ahí. Carencia, ¿no? sí. Eso no significa que yo crea que todo el contenido que yo hago sea de calidad, que yo es la primera que hace el chorra 80 millones de veces. Esta semana hemos pasado de decir que la desescalada tendría que ir por signos a hacer vídeos rollo Félix Rodríguez de la Fuente de un lapicero. O sea, como comprenderás, calidad, últimamente estamos calidad confinamiento, nivel confinamiento. Hay que compensar calidad con pasárselo bien. Exacto. A ver, entretenimiento también un poco, ¿no? Exacto, o sea, por lo menos tú pones ahí todo lo que puedes de calidad, luego que salga lo que buenamente salga. Pero sí que es verdad que te responden multiplicado por 80.000, o sea, es loquísimo. Con los vídeos que hemos hecho, el vídeo este del confinamiento, es que yo, de verdad, que cada vez que veía un vídeo de alguien que estaba haciendo el tonto en su casa, solo para que no solo yo me divirtiese, sino para que miles de personas lo vean y se diviertan, eso tiene un valor incalculable. Entonces, maravilloso, la verdad. Es maravilloso. Tú haces muchas veces turnos de preguntas y respuestas, entonces quiero saber, ¿cuál es la pregunta que más se repite? Imagino que es la de cómo conociste a Yankee marido. Ya me ha costado años. Han aprendido. Me ha costado años, pero la verdad es que ya no es la que más se repite. Hubo una época en la que sí que estaba todo el mundo, no sé, debía ser primavera por aquel entonces, no sé, pero estaban todos como locos. Pero también es verdad que cuanto más, o sea, yo he ido aprendiendo también muchísimo con mi Instagram y he cometido muchísimos errores. Y uno de los errores que he cometido es alimentar a la fiera del no lo cuento. Cuantos más stories yo haga diciendo no te lo cuento, más me lo van a preguntar. Entonces, ahora, siempre que pongo el cuadro de las preguntas, es muy probable que por lo menos haya una persona que me lo pregunte, simplemente la ignoro y ya está. No publico, ya no hago el error de publicarlo y decir, ¿ves? Es que me lo preguntáis siempre, es que sois lo peor, es que no sé qué. Ya no me enfado porque es que no tiene ningún sentido. O sea, yo también he madurado un poco con esto y más que tengo que madurar, hay veces que me enfado, hay veces que me siguen preguntando que para cuándo el niño, que para cuándo voy a tener hijos, o siguen preguntando cosas personales, en plan, que no vienen a cuento, en plan, pues, ¿a qué se dedica Yankee marido? ¿O dónde viven mis suegros? O en qué trabajaba mi padre antes de jubilarse. O sea, son cosas que es que no le veo la relevancia. No es que sean secretas, no hay nada secreto, no tengo secretos. Es solo que no le veo el punto. Entonces, ese tipo de preguntas, pues sí que son las que más, pues eso, frunzo un poco el ceño cuando las veo y digo, Pero hay gente que me pregunta cosas súper chulas. O sea, hay gente que realmente me ha dado muchísimas ideas de desayunos, de podcast, muchas y muy buenas, la verdad. Tengo una que la tengo ahí maquinando, que es la de los cuerpos de seguridad, qué diferencias hay entre el FBI, la CIA, no sé qué. Eso salió de una ronda de estas de preguntas y respuestas. Qué guay. Oye, igual no te acuerdas, pero la pregunta más surrealista que te ha hecho un follower. La pregunta más surrealista. Sí. ¡Obvio! Si Yankee marido es judío, ¿está circuncidado? ¡Hostia!
¿De verdad te preguntaron por si Jackie Marido le habían hecho la circuncisión? De coña, me la preguntaron una vez de coña y luego me la han preguntado también en serio. Sí, eso ha salido varias veces. Me han preguntado por la circuncisión de Jackie Marido. ¿Qué tal? Hostia, de verdad que la gente no conoce límites, de verdad que no conoce límites. Me encanta, es maravillosa, esa es maravillosa. Esa pregunta es maravillosa en sí misma. Joder, alucino, de verdad. Y bueno, ya vamos a ir cerrando. Quiero saber qué es lo mejor que te ha pasado gracias a Lo Miami. Lo mejor que me ha pasado gracias a Lo Miami, y me arrepiento muchísimo de no haber guardado el mensaje, fue cuando una follower, que si me estás oyendo, yo no sé si me sigue, fíjate, porque yo creo que si me siguiese todavía, se habría puesto en contacto ya alguna vez que lo he dicho. Hay una follower que cuando yo escribí la saga Pancho, la historia de Pancho, mi perro niñameño, me escribió para decirme que no me podía mandar fotos por privacidad de los niños, pero que trabajaba en un hospital infantil y que entre el personal, no sé si eran educadores especiales, o no sé realmente, o trabajo social, no sé exactamente cuál era su posición, pero entre la gente que trabajaba en el hospital infantil hicieron una obra de teatro basada en la saga Pancho para los niños del hospital. Lo llevo guardado en el corazón ya para toda la vida. Eso es lo mejor que me ha pasado desde que abrí a Lo Miami. Y no me acuerdo de qué hospital era, no me acuerdo de quién es esta follower. O sea, fue cuando aquello se empezó a despelotar en tema followers y la verdad es que no recuerdo quién fue, pero sé que pasó y eso es lo único que sé. Así que eso me lo llevo. Querida follower, si nos estás escuchando, escribe a Belén, por favor, y dile que eres tú, porque qué historia tan bonita. Sí, simplemente para saberlo, dónde fue, en qué ciudad fue, sí, simplemente para recordarlo, porque sé que en algún lugar de mi bandeja de entrada hay un mensaje que lo explica, pero no tengo ni idea de quién es, así que lo he perdido, pero sí, pero sé qué ocurrió y simplemente saber qué ocurrió es maravilloso. Qué bonito. Y luego en Instagram cuentas tu día a día, ya hemos ido un poco repasando todo lo que haces en Instagram. Yo me acuerdo, por ejemplo, del caso Jester y el corte de pelo, el vecino que te llamó puta, la alarma, cosas de estas. Que si de verdad hago un inciso para decir que si algún oyente no sabe de qué estamos hablando, son todo cosas que están guardadas en tus stories, en tus stories destacados. Pero yo te quería preguntar si hay algo ahora que recuerdes, alguna anécdota o alguna de estas que digas tú, es que esto fue, y que sea digno de contar aquí en el podcast de La Maleta de Carla. Alguna anécdota, algo divertido. Muy yankee, algo muy yankee. Una anécdota. Ay, Dios mío, estoy en blanco ahora. No lo sé. Sino alguna de estas que he mencionado también vale, porque desde luego que son... Sí que es verdad, o sea, a ver, en destacados están los clásicos básicos, la verdad, las grandes, cuando me hizo la escabechina Jester, el peluquero, realmente esa la tengo un cariño especial, sobre todo porque es un poco historia de obstáculo superado, en el sentido de que creo que es algo que nos podía haber pasado, vivamos donde vivamos, en cualquier país del mundo, tú puedes ir a una peluquería y por la razón X te ha tocado el nuevo y te hace una escabechina, pero de verdad que para mí fue un reto personal el ir a quejarme, o sea, de verdad que, porque era muy malo el corte, que si no, me habría callado, me habría esperado a que creciese el pelo y ya está, pero era tan malo que fue como, no, venga, y luego también el tener la comunidad detrás, o sea, el hacer stories, verme el pelo todos los días y decir, no, yo así no puedo estar, yo voy a ir. Y hice una encuesta y sabía que la mayoría de la gente no se habría quejado, le habría dado vergüenza ir a quejarse. Entonces me lo tomé como un reto personal de no, pues es verdad, pues es que yo sería de las que vota que no, que me daría vergüenza. Entonces me voy a quejar y lo voy a hacer. Y cuando fui a quejarme y tuvo un final feliz porque Ricky, el jefe, me arregló el pelo, We love Ricky, pues al final de verdad que no sé, es una de mis historias favoritas. Nos lo pasamos todos muy bien porque tuvo mucha amiga y fueron muchos días. Entonces, cada día había un pequeño progreso. Lo tenéis en destacados. De verdad que si alguno no lo ha visto, yo lo recomiendo ya como si fuese una espectadora yo también, ¿eh? No es porque sea mío, que de verdad que está muy gracioso. Está gracioso.
Vamos ya cerrando. Sé que he dicho esto ya hace 2 preguntas, pero ya vamos cerrando de verdad, porque yo he dicho, al principio le he dicho a Belén, como le digo a todo el mundo, vamos a intentar que sea 1 hora. No vale para nada que yo diga eso, porque ya está visto que preparo unas entrevistas que son muy largas. O sea, es que no hay más. Hay mucha chicha, hay mucha chicha. Hay mucha chicha que cortar, sí. Si pudieras poner en una coctelera lo mejor de Miami, lo mejor de Estados Unidos y lo mejor de España y hacer el a lo país, ¿con qué te quedarías? Sería fantástico. Viviría aquí en mi casa, porque tengo unos armarios muy grandes. Entonces yo viviría aquí en el apartamento en el que vivo en Miami, con mi terraza fabulosa y mis amaneceres y mis palmeras, pero le quitaría un 70% de humedad, básicamente. Le quitaría todo, lo que viene siendo toda la temporada de huracanes, se la quitaba también. Luego me traía nuestro sistema de salud, me lo traía para acá. Mantenía los sueldos de aquí, obviamente, y el trabajo, por supuesto, y las plazas de aparcamiento, que son hermosas y maravillosas. Y luego me traía aquí todos los ingredientes, todos los supermercados de España, todo eso me lo traía aquí, seguro. Y obviamente haría una especie de puente aéreo que tardase media hora, básicamente, en llegar a casa de mis padres. Sería perfecto. Y básicamente, yo creo que con eso ya tenemos el país perfecto. Me gusta. Yo me mudo ahí también, ¿eh? Me mudo al alopaís. Quiero alocracia. No, me gusta, joder, buen tiempo todo el año, claro. palmeritas, ¿que quieres un bagel? Ahí lo tienes, ¿que quieres una tortilla de patatas? Ahí la tienes, paella de la mama, puente aéreo, qué fantástico. Exacto, o sea que yo no necesito vivir pegada a mis padres, pero a media horita, tenerles a media horita sería perfecto. Lo justito, que no estén muy pegados, pero tampoco... Para no tenerles encima todo el día, claro, pues lo justito. Me gusta. El clima aquí es una maravilla, que sí que es cierto que yo muchas veces lo pienso, digo, todo lo que yo quiero en esta vida está en las Islas Canarias. O sea, realmente es esto. ¡Ojo! O sea, que ahí lo dejo. Aló, Tenerife. Pues yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo, ya ves, y no es media horita hasta la península, pero bueno, son 3 horas, que tampoco son... Sí, pero sería una distancia muy prudente. Está bien. Bueno, la última, ahora ya sí. ¿Volverías a vivir a España? Sí, claro, sí. No he vuelto a España porque no he encontrado un trabajo que me guste lo suficiente y que esté bien pagado como para poder volver a vivir a España, pues eso, con el nivel de vida que tengo aquí, básicamente, que ni siquiera es mucho mejor que el que tenía cuando vivía en Madrid, pero es que los sueldos en España, por lo menos en publicidad, han bajado tanto que realmente es muy complicado el conseguir un buen trabajo en Madrid. Pero sí, me encantaría volver a España, no tiene por qué ser Madrid, pero sí, me encantaría volver a España en un futuro próximo, no sé cuánto de próximo. Lo que tengo claro es que, o sea, mi tope es la jubilación. Yo lo que tengo claro es que aquí no me jubilo, principalmente porque aquí no te puedo jubilar, o sea que aquí no me jubilo y tengo esperanzas de jubilarme en España y si además puedo volver a España mucho antes de eso, me volvería sin dudarlo. Y Yankee Marido progresa adecuadamente con el español, así que estamos preparándonos para esto. Lo estamos viendo en Twitter, que le podéis seguir, @yanquimarido, que está ahí haciendo sus clases y contando historias de Heidi. Yankee Marido viene pisando fuerte y os vais a sorprender porque lleva unas semanitas trabajando en cositas, o sea que viene, sí. Qué guay. Bueno, pues aquí os esperamos cuando queráis venir a vivir. Claro, fenomenal. Bueno, pues Belén, ahora sí, ya estamos. ¿Qué te ha parecido la experiencia? ¿Qué te ha parecido? Muy bien, facilito, más facilito de lo que esperaba, la verdad. Me estaba poniendo un poco nerviosa el tema este de la entrevista, porque como, pero ¿quién soy yo para que me entrevisten? Pero si tienes un montón de cosas que contar. Pero es que es eso, que al final, sí, o sea, siempre hay cosas que contar y espero que esto entretenga mucho a la gente. La verdad. Yo creo que sí. Bueno, dile a la gente, que seguro que ya te siguen, pero diles dónde podemos encontrarte. Vale, pues veréis. Me podéis encontrar hasta en la sopa, como digo, cada vez que publico en un podcast. Está en todas las plataformas habidas y por haber, porque gracias a que pago mis $20 a Spreaker todos los meses, estoy en YouTube, estoy en iVoox, estoy en Spotify, estoy en no sé dónde, en Apple Podcast, estoy en donde me queráis encontrar, basta con poner a lo Miami en Google, además, que sale, y ese el podcast. Y luego, la verdad es que en Instagram me dedico a hacer un poco el payaso, principalmente,
Y en Twitter es donde más hablo de politiqueos. Lo digo porque hay mucha gente que me escribe diciendo, ay, ¿no vas a comentar esto que ha dicho Trump? Y siempre les digo, eso en Twitter, porque estoy intentando diversificar contenidos, porque Instagram ya hemos comprobado que puede explotar y entonces pues hay veces que explota y no me cabe más contenido, así que en Twitter todo lo politiqueo y en Instagram todo lo divertido y cuando saco al Pancho sin ninguna intención de correr y ese tipo de cosas. Genial, pues muchísimas gracias por este ratito, Belén. Gracias a ti. ¿Repetimos en Miami o repetimos en Madrid, en Barcelona? En Barcelona, donde tú quieras, pero repetimos. Genial, muchas gracias. Y bueno, a mí ya sabéis que podéis encontrarme en Instagram como @lamaletadecarla y en el blog lamaletadecarla.com. Y nada más, hasta la próxima semana. ¡Chao! ¡Listo!